Lo que voy a contar pasó esta semana en la comuna de Padre Hurtado a las 9:30 de la mañana y está grabado en un video. Una mujer está en el suelo, parece herida. De un auto se baja un hombre y le dispara 8 veces. La mujer muere. Es trasladada a un centro asistencial, pero ya no había nada que hacer. ¿Quién era esa mujer? Una niña, o al menos yo la veo así, de 24 años, bonita, pero que tenía un prontuario, robo de auto, tráfico de drogas, la narcoinfluencer. Su nombre, Sabrina Durán. Su funeral fue ayer. Y quiero hacer notar 3 detalles de este caso que prácticamente no recibieron atención. El primero, ¿sabían ustedes que después de la pandemia aumentó el número de mujeres que se unieron a bandas criminales? Y que hasta junio de este año había más de 827 mujeres presas, imputadas por este tipo de delitos. Ejemplo, hace unos meses fue detenida, de hecho, la líder de una banda en La Pincoya, Kiki la Emperatriz, le decían. Usaba a niños del barrio como soldados, les daba armas a los niños, les pagaba con drogas a los niños. En la comuna de Los Andes, otras 2 mujeres detenidas, matriarcas de clanes familiares. Somos capaces de dimensionar el daño social que se produce cuando la corrupción toca a las mujeres, cuando las mujeres hacen del narco un negocio familiar. Y digo que es relevante dimensionar porque la mujer, independiente de sus limitaciones, suele ser, no siempre, pero suele ser, el último bastión en la protección de la familia, de sus hijos. Cuando las propias mujeres los exponen, los usan, ¿qué esperanza de cuidado o de protección pueden tener esos niños? ¿A qué se van a dedicar? Mujeres narco. Qué preocupante. Volvamos al caso de la niña de 24 años. Había salido hacía poco de la cárcel. En su corta vida ya había robado autos, traficado drogas, pero tenía una peculiaridad, era influencer. 336.000 seguidores en TikTok y 8 millones de me gusta. 86.000 seguidores en Instagram, en total unos 400.000. Y era influencer, desde la cárcel. ¿Qué tal? Las redes sociales son peligrosas. Les muestran a jóvenes, y nos muestra a todos en realidad, patrones de belleza que no se condicen con la realidad, tipos de vida que no son sostenibles, estados de felicidad y satisfacción que no pueden o no suelen ser tales, la posibilidad de generar falsas expectativas o de producir frustraciones son grandes. Las redes sociales tienen el poder, además, de convertir en referentes a veces a personas que no han destacado ni destacan en nada. O sea, obviamente hay influencers que ofrecen contenido, es verdad, pero hay otras que se transforman en fenómenos literalmente sin que nadie sepa muy bien ni cómo ni por qué. Pero una narco-influencer, se entiende el peligro de que sea ese el mundo que se abre para tantos jóvenes a través de una cuenta operada desde la cárcel. Asociado al narco hay una cultura. Por ejemplo, en la población de Santa Julia, Macul, se había instalado una nimita en honor a Rachel, la cabecilla de una de estas bandas. Una foto suya, pero en una vitrina. También carteras, relojes, perfumes de lujo. De hecho, esta nimita fue escenario, telón de fondo, para el video de un artista urbano que después también murió. ¿Cuánta de la música que oye la gente joven hoy es música escrita por esta gente desde la cárcel? Y no quiero con esto insinuar que tal o cual canción no se puede oír porque se hizo desde la cárcel. Al contrario, yo me alegro que la música pueda cambiar quizá la vida de una persona. Pero ¿no debería decirnos algo que la música que oyen los jóvenes en Chile tenga en su mayoría esta procedencia? Volviendo a la narco-influencer, es perfectamente posible que a través del maqueteo de la realidad propio de las redes sociales, el tráfico de drogas se presente
en ese formato como la puerta de acceso a un estilo de vida de lujo, a la fama, a sentir que se es parte de. Entonces, si el narco ya es peligroso, ¿cuánto más no lo es tener a influenciadores? Lo mismo pasa con abogados. Hay varios conocidos en las redes que trivializan, normalizan el negocio de la droga. Ayer también se hizo el funeral, tercer aspecto grave de este caso, y hubo que destinar 100 carabineros para este evento. Los velorios, o el tiempo que debe transcurrir por norma sanitaria entre la muerte y el entierro de una persona, es habitualmente de 48 horas. Pero Ina, así le decían a la narcoinfluencer, murió el martes y hasta el viernes hubo pirotecnia y disparos. El alcalde de Peñaflor, Nivaldo Mesa, se quejaba en nombre de los vecinos, con toda razón. Lo peor es que hubo que destinar al funeral famoso 22 autos policiales, un carro lanzagua, un carro lanzagases, un carro del GOPE, un auto del CIP, un minibús del GOP. Lo terrible es el dilema. O sea, por una parte, me imagino que los vecinos agradecen que haya protección policial, pero por otra uno dice, ¿por qué esta gente que hace tanto daño con su negocio tiene derecho a hacer cosas que el resto no puede? Velorios eternos, fuegos artificiales, disparos. ¿Cómo no van a enojarse los chilenos si ven que al final los delincuentes tienen impunidad y a ellos no se les deja pasar nada? Vaya uno a dejar mal estacionado el auto, a llegar un minuto tarde a un servicio público. Vaya a pedir permisos para realizar alguna actividad económica o para abrir un negocio. Vaya a retrasarse en el pago de impuestos. Tolerancia cero. Así son tratados los chilenos. Máximo rigor. En muchos casos desdén y a veces abierto maltrato. He oído a varios decir que están a favor de la idea que Boric proponía de limitar los narcofunerales, que no pudieran tener una oración superior a 24 horas, que se realicen dentro de cementerios y crematorios. Y más allá de lo razonable o no que sean estos límites, ¿cómo es que llegamos al punto de que deba existir regulación especial para las funerales de narcotraficantes? Porque en el fondo, esa es una rendición del Estado, es el reconocimiento fáctico de que con ellos no se puede, de que hay que tolerar sus costumbres y que a lo sumo lo que se puede hacer es poner algunos límites. Y esto de los narcofunerales tiene un impacto cultural adicional, menos visible, pero muy profundo. ¿Qué señal es esta de lanzar fuegos artificiales o disparos al aire? Más allá de los temas de seguridad asociados, ¿qué ve un niño o un joven cuando presencia o participa de un funeral así? ¿No es acaso un gran homenaje al héroe caído? Un gran homenaje al héroe caído. ¿Nos damos cuenta de la perversión que hay detrás de estas costumbres que hacen ver bueno lo que es malo, grande lo que es mezquino y miserable? Chilenos, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? Yo siempre critico a los políticos, pero ¿qué hay de nosotros? Nos vamos de uno en uno. Bachelet, Piñera, Boric. ¿Hasta cuándo? No podemos seguir así. No podemos ceder un milímetro. Hace un año teníamos a la izquierda radical prometiéndonos el cielo con una constitución del infierno. Ahora los tenemos garantizando cosas que una constitución no garantiza. ¿Podemos parar el hueveo y decir basta? ¿O vamos a seguir dejando que nos entreguen un menú en que las opciones las ofrecen ellos, los políticos, y les gustan a ellos, los políticos? ¿Se acuerdan de Boric, Vallejo y todo el PC y Frente Amplio, el Colmet, presionando por cuarentenas totales durante el COVID? En el libro de Poduje, que comenté la semana pasada, él decía que las cuarentenas siempre fueron imposibles y contraproducentes por razones simples que obviamente ningún político se molestó en considerar. La primera,
1,2 millones de chilenos viven hacinados. Imagínense lo que es el encierro en esas circunstancias. Para millones también, el esparcimiento era imposible por la peligrosidad de sus barrios tomados por el narco. Y por último, porque contener pestes virales es casi imposible en ciudades muy pobladas o con una cantidad importante de población flotante. ¿Qué fueron entonces las cuarentenas? Ideas de un grupo de cuicos obsesionados con desestabilizar a un gobierno. Eso. ¿Pero qué pasó con los chilenos? A favor, le creyeron a un grupo de pendejos y ahora nos gobierna ese grupo de pendejos. Entonces, la pregunta es si vamos a seguir así, dejándonos informar por matinales y políticos sin ningún espíritu crítico. Una encuesta que vi ayer decía que 50% de chilenos se inclinaba ahora por aprobar. Nunca se sabe si son serias o no las encuestas, pero asumamos que sí. ¿En serio? ¿Se nos olvidó que votamos rechazo y que 8 personas decidieron meternos de nuevo en esto sin preguntar? ¿Ahora vamos a volver a creer que la Constitución hace magia? ¿No creen que llegó el momento de pensar en alternativas? Yo uso el ejemplo de la pandemia solo para que recordemos. ¿Qué pasó en la pandemia? Un aumento significativo del número de mujeres que se incorporó al crimen organizado, como decíamos. Niños que abandonaron su educación y se incorporaron a bandillas. Niños y adolescentes que no tienen niveles mínimos de competencias básicas en lenguaje o matemáticas. Los campamentos se triplicaron. El narco aumentó su influencia. Entonces, creció muchísimo también el comercio ambulante, con todo el componente de seguridad que va asociado a este comercio ambulante. Entonces, el tema no es la pandemia, el tema es creer a los políticos. Es la maldita costumbre que tenemos de tragarnos cualquier cosa. Si seguimos así, iremos de mal en peor. No podemos ir por la vida confiando. Hay que estudiar un poco, dudar, analizar, comparar, por favor. Mientras tanto, Boric, quiero comentar algunas de las actividades del presidente en la semana. Asiste primero a un parque acuático, a ver la competencia de natación. Después a 2 partidos de voleibol, uno de ellos voleibol en la playa. Va de espectador a un partido de básquetbol. Por supuesto, baila congelado desde las graderías. ¿Se acuerdan? Congelado. Eso. Se reúne con una comunidad gamer y hace gala de su destreza en algunos videojuegos. En los Panamericanos, presidente, nuestros representantes son los deportistas. Y usted está haciendo algo que pocos chilenos pueden hacer. De hecho, le pregunto a los que están oyendo este resumen. ¿Cuántas veces han ido dentro de una semana a presenciar varios espectáculos deportivos? Ahora, incluso es un poco absurdo hacer esta pregunta, porque más allá de lo que haga el resto de los chilenos, nosotros no estamos a cargo de gobernar un país. Ninguna persona que está en una semana compleja de trabajo hace lo que hizo Boric. Y yo le quiero decir a usted, presidente, que su trabajo es complejo, que las circunstancias en que se encuentra nuestro país son complejas y que lo que usted hace o deja de hacer afecta a 17 millones de personas, pero que son más a tal altura. Usted se comprometió y si fue responsable es porque creía tener la capacidad de hacerlo. Y es verdad que carga con responsabilidades que ningún chileno o muy pocos chilenos tienen, pero justamente por eso es que se le compensará de por vida por el trabajo que hace hoy, con una generosa pensión. No tiene ningún derecho, por tanto, a andar hueveando. Y es demasiada la evidencia que hay de sus horarios flexibles, de sus ausencias, de su participación en eventos sociales, de sus carretes de los jueves, de los asados que organiza. Y yo respeto el derecho de las personas a elegir su estilo de vida. Pero este estilo de vida, presidente,
no es compatible con su cargo. Tenemos, como sabemos, a 30.000 niños sin clase en Atacama. Hay 5 liceos bicentenarios entre los que se sumaron al paro. Más de 50 días sin clase. Riesgo de pérdida del año escolar. Obviamente, malos resultados en las pruebas de admisión universitaria, en fin. Lo impresionante es ver cómo para la izquierda todo, absolutamente todo es ideología. En sus años de dirigentes estudiantiles, la demanda en materia de educación tenía que ver con su provisión y con la gratuidad, o sea, pública y gratuita. De calidad, pues siempre un agregado ornamental. Antes de eso, en realidad, después también, el foco estuvo puesto en la desmunicipalización, una obsesión, sacar la educación de las municipalidades y crear organismos que se encargaran de lo administrativo y lo académico de manera centralizada. La educación, pero no desde la perspectiva de la educación, sino de quién tiene el control sobre la educación. Porque para la izquierda radical todo se reduce a eso, a una cuestión de poder y de control. La realidad, los aspectos de la vida, las personas, todo debe estar al servicio de la ingeniería social que requiere la implementación de su utopía, que a estas alturas se parece más a un delirio de borracho que a un sueño ideal. El hecho es que Atacama era uno de los 4 lugares para implementar el plan piloto de la desmunicipalización. Y así va la cosa. En materia de infraestructura, vidrios rotos, chapas malas, filtraciones de agua, fallas eléctricas, plagas de ratones, casinos insalubres, falta de mobiliario. En relación a la plata, no podía faltar esto. Transferencias por más de 100.000 millones, traspasos de más de 44.000 millones sin autorización de respaldo, funcionarios pagados con plata de la subvención escolar, contratos y pagos irregulares de 21 funcionarios. ¿Qué más? Acusaciones de cuoteo político en favor del PS, cargos por tendencias políticas antes que por competencia. Y todo esto le rebota a Nicolás Cataldo, un ministro de Educación, pese a que Nicolás Cataldo fue uno de los impulsores de esta desmunicipalización, entre otros con el gran Miguel Crispi. Nicolás Cataldo, este señor que es militante del PC desde los 14 años, que aparentemente estuvo siempre ligado a las políticas públicas y no a la educación propiamente tal. Y don Miguel Crispi, que, bueno, como sabemos, es sociólogo. Y las declaraciones de Cataldo son geniales. Literal, yo creo que no ha fallado el gobierno. Quien ha fallado ha sido el Estado. Genial, ¿o no? Falló el Estado. Y otra peor, está en riesgo la desmunicipalización. Y Raúl Figueroa, ex ministro Piñera, le contesta bien cuando le dice, no, ministro, el problema y lo que está en riesgo es el futuro de 30.000 niños. Pero no, pues, porque para la izquierda radical, así es la política. Todos y cada uno de los problemas sociales son solo la excusa para llegar al poder y concentrarlo. Esta semana, la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias anunció este viernes que condenaba de la forma más fuerte posible lo que consideró como un ataque del presidente Gabriel Boric a la prensa chilena. Y esto fue lo que había dicho Boric cuando leo los titulares, esto es textual de Boric, cuando leo los titulares de los diarios. En verdad leo poco los diarios a esta altura, pero es impresionante el afán de preferir las malas noticias. Yo no sé cómo quienes siguen leyendo el Mercurio, la Tercera, la Segunda, quedan con su corazón después, porque en verdad es como si viviéramos en un país infernal y no estamos en eso. Cierro comillas, esa fue la declaración de Boric. La verdad es que no me atrevo a decir que haya acá un atentado contra la libertad de expresión. Por ahora se trata de una opinión. El problema, creo yo, es la opinión que da. Primero, se refiere a medios de comunicación específicos. Los menciona.
Eso ya es muy discutible cuando uno es el presidente de la República, porque ponerse a criticar las decisiones editoriales de medios de prensa en particular, ¿por qué? Porque esa fue la crítica. No me gustan las noticias que eligen, pero eso es algo que cada medio tiene derecho a decidir. Algunos medios se dedican a la farándula, otros a la crónica roja. Unos son más positivos, otros más pesimistas. ¿Pero qué hace una autoridad política refiriéndose a esto, considerando que tiene además un conflicto de interés? Entonces, uno empieza a preguntarse, ¿qué tan honesto fue eso que dijo alguna vez de que la prensa debía incomodar al poder? Parece que no tanto, porque los incidentes de Boric con periodistas ya son varios. O sea, hace poco le decía a uno que debían dar una cobertura funcional a la organización de los Panamericanos, que dependía un poco de ellos, que pensara el mundo de esa organización. Durante el plebiscito recuerdo a una periodista que le preguntó si el gobierno debía o no debía ser neutral en relación al apruebo, rechazo, que algunas personas del propio gobierno creían que había que mantenerse más distantes. Y la respuesta de Boric, ¿quién? ¿Alguno de los que está acá? Y yo me acuerdo de la risa del gabinete, la pofa, la pandilla celebrando la talla del matón. Luego, la actitud con el periodista de Bío Bío cuando le preguntó por el test de droga. El tono, la forma, la prepotencia. Eres muy responsable. Cara de raja. Nadie supera al presidente en irresponsabilidad. Después, el escándalo por fotos que le sacaron en su despacho. Fotos habituales que llevan años haciendo los medios, cosa que ninguno de sus predecesores hizo. Este escándalo de su privacidad. En fin, no le gusta que lo incomode. Muchas gracias, soy Teri Marinovich para FNM en un nuevo resumen semanal. Nos vemos el próximo viernes.